La independencia del Ecuador forma parte de ese largo proceso emancipador que se inició en América Latina a fines de la primera década del siglo XIX y culminó en 1830 cuando se produjo la definitiva desintegración de la Gran Colombia. En los territorios de la jurisdicción de la Audiencia de Quito, en el periodo que va desde la primera década del siglo XIX hasta la fundación de la República del Ecuador, se distinguen dos etapas. La primera cubre el proceso independentista, en ella se pueden distinguir tres momentos. Primera etapa, la Revolución de Quito. Durante la noche del 9 de agosto de 1809, un núcleo de intelectuales, doctores, marqueses y criollos, complotados residentes de la ciudad de Quito, se reunieron en la casa de Manuela Cañizares. Allí decidieron organizar una junta soberana de gobierno, en la que actuaría como presidente Juan Pío Montúfar, marqués de Cervalegre, como vicepresidente el obispo José Cuero y Caicedo, y como secretarios de Estado en los despachos de Interior, de Gracia y Justicia y de Hacienda, los notables Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga y Juan Larrea respectivamente. El golpe de Estado ejecutado el 10 de agosto de 1809 no dejó dudas sobre el carácter autonomista y libertario del movimiento patriota, que no pudo ocultarse con la proclama de fidelidad al rey. Sin embargo, en la misma época no quedaban dudas que el movimiento de aquellos criollos patriotas se inspiraba en el pensamiento ilustrado inculcado por Eugenio Espejo, y que sobre todo al asumir como suyo el principio de soberanía popular y de representación del pueblo, ejecutaba un acto revolucionario que en última instancia movilizaba un proyecto autonomista. El 2 de agosto de 1810, un fallecido intento por liberar de la prisión a los próceres detenidos concluyó con la matanza de los mismos en los calabozos del cuartel real de Lima en Quito, fusilando en el acto o atravesando con bayonetas y cuchillos a Morales, Quiroga, Salinas, Larrea, Arenas, Río Frío, Azcárate, Guerrero, Villalobos y tantos otros. La brutalidad de las tropas llegadas con el coronel Arredondo se extendió inmediatamente sobre los barrios de la ciudad, que apenas pudieron resistirlas. El obispo y los sacerdotes tuvieron que recorrer las calles para implorar que terminaran los enfrentamientos. 2 días después, en la asamblea de vecinos convocada por las autoridades, fueron denunciadas las atrocidades y se acordó la salida de las tropas, la formación de una junta y el recibimiento del comisionado regio. Carlos Montúfar, hijo del marqués de Cervalegre, llegó en calidad de comisionado nombrado directamente por el Consejo de Regencia de España, para apaciguar en algo el clima de represión con que fue sometida Quito. Organizó una segunda Junta Superior de Gobierno, presidida temporalmente por Ruiz de Castilla, pero integrada por criollos patriotas. El 1 de enero de 1812 se instaló el Congreso Constituyente, que además dictó la primera Constitución quitense. El 8 de noviembre de 1812 se organizó la persecución a los últimos resistentes. Montúfar y los principales lograron escapar, otros fueron procesados, condenados y hasta desterrados. Allí terminó la Revolución de Quito. Aunque la Revolución de Quito no logró mantenerse, había dado inicio a la conciencia autonomista y se convirtió en fuente de las luchas independentistas posteriores, que en una segunda y definitiva fase arrancaron con las revoluciones de Guayaquil y Cuenca en 1820. Si bien antecedieron a la Revolución de Quito tanto la independencia de los Estados Unidos en 1776, así como la de Haití en 1804, e incluso los movimientos de Chuquisaca y La Paz Bolivia en 1809, los sucesos de Quito adquirieron significación continental no solo por la instauración de la Junta de Criollos, sino por los próceres que participaron en la revolución y fueron asesinados el 2 de agosto de 1810, y porque en Quito se expidió en 1812 la primera Constitución. Simón Bolívar se refirió a los sucesos de Quito como los gestores de la emancipación y su proclama de guerra a muerte contra los españoles la lanza como reacción a la escandalosa matanza de los patriotas quiteños. En Chile también se reconoce la gesta del 10 de agosto, declarando a Quito Luz de América. Comprendida como una visión histórica de amplia perspectiva, la Revolución de Quito del 10 de agosto de 1809 dio inicio al proceso de independencia de la actual República del Ecuador, que solo después de 13 años de insurgencia culminaría exitosamente en la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822. Segunda etapa, el triunfo realista. De 1812 hasta 1820 se vivió una tensa calma en la Audiencia de Quito. En España se precipitaron los acontecimientos. Vuelto Fernando VII al trono, desconoció la Constitución de Cádiz e inició un gobierno autocrático, reaccionario y represivo. Esto se hizo sentir en América, dejando de lado cualquier avance constitucionalista o autonomista.
El rey intentó volver a las colonias a las situaciones anteriores a las guerras napoleónicas. Esto precipitó la ruptura. Durante la segunda década del siglo XIX, los impulsos independentistas fueron madurando en Guayaquil. El respaldo a las autoridades realistas que se dio frente a los movimientos de Quito en 1809 y 1812 dio paso a la demanda por la total autonomía. Las acciones contra el puerto por parte de los marines ingleses al servicio de la independencia del Cono Sur demostraron que los españoles carecían de los recursos necesarios para defender Guayaquil, cuya vida estaría cada vez a merced de las fuerzas navales insurgentes. El hecho pesó en una ciudad liderada por comerciantes, a la que llegaban regularmente noticias de los triunfos de Bolívar y de San Martín. Tercera etapa, la campaña definitiva. Los notables guayaquileños proclamaron su independencia el 9 de octubre de 1820. José Joaquín de Olmedo fue la figura de pronunciamiento. Junto a él estuvieron, entre otros, Febres Cordero, el jefe militar, Escobedo, Jimena, Roca y Espantoso, que formaron parte de las juntas provinciales y supremas, que se sucedieron en el mando. El ejemplo porteño impulsó varios movimientos en el interior. El más importante fue el de Cuenca, que proclamó su independencia el 3 de noviembre de 1820. Una de las primeras acciones de Guayaquil Independiente fue intentar liberar al resto de la audiencia. Luego de algunos éxitos, el ejército guayaquileño sufrió derrotas que lo obligaron a replegarse. En estas circunstancias se recibió el refuerzo enviado desde Colombia por Simón Bolívar, que destacó a su mejor general, el venezolano Antonio José de Sucre, para que dirigiera las operaciones. Además del encargo militar, Sucre traía la comisión de gestionar la anexión de Guayaquil a Colombia, pero la resistencia obligó a postergarla. Luego de un primer intento no exitoso, Sucre logró seguir a la sierra y llegar cerca de Quito. En la mañana del 24 de mayo de 1822, derrotó a los realistas en las faldas del volcán Pichincha. Esa batalla definió el curso de la independencia de lo que hoy es Ecuador. Quedó pendiente en el sur la independencia de Perú. Después del fracaso de los intentos iniciales, la independencia de lo que hoy es el Ecuador solo pudo concretarse cuando las élites ampliaron la base social de las fuerzas insurgentes con la convocatoria a otros sectores sociales y cuando se recibió la ayuda de Colombia. Es decir, el proceso logró ser exitoso cuando convocó a los actores populares de apoyo y cuando se integraron los esfuerzos de diversos ámbitos coloniales contra las fuerzas metropolitanas. Fue una acción de dimensiones continentales. La guerra se levantó desde Venezuela, Nueva Granada y Quito, y también desde Buenos Aires y Chile para confluir en el Perú.